Vamos a hablar ahora de Cuba. Tenemos dos invitados. Ellos son Benjamín de Yurre, economista. Que además es cubano, pero vivió muchos años en Venezuela. Creo que es más venezolano que cubano. Así es que, ¿qué es más, venezolano o cubano? ¿Cómo se siente? Bueno, realmente yo quiero muchísimo Venezuela, imagínate, yo me crié en Venezuela y mis costumbres son venezolanas y mi familia pues también. Y desde luego uno es cubano también de nacimiento, o sea que prácticamente... Ambos. Sí, ambos. Y lamentablemente ahora compartimos Cuba y Venezuela, pues esta historia de crisis y de destrucción que nos ha tocado. Y tenemos a este gran amigo, este gran rapero cubano que me encantan las letras, en lo personal lo sigo y me encantan las letras de sus canciones, Michael Marichal. Michael, no es Michael, ¿no? Michael Yo le voy a presentar gringo, Michael Marichal. Pero te conoces más como Marichal. Marichal. Fíjense, y que le guste a Karen, que es música académica, ella toca violín, es decir, cuando ella me pasa el link anoche, estamos haciendo la producción vía WhatsApp. Sí, porque nosotros trabajamos después del trabajo, señores, para la producción de este programa. Me dice, escucha y yo le digo, Karen, pero estamos a miércoles, estamos en un debate político, tus letras son bien fuertes. Sí, yo le dije, no te preocupes, que te van a encantar las letras de este muchacho. Sí, señor, es más, le pedimos a Clarita, vamos a escuchar un poco la protesta y hablamos de Cuba, lo que está pasando, ese espejo y las últimas noticias. Un, dos, tres, probando. Marichal una vez más. La cara por el barrio sacando. Sube un poquitico más volumen allá. Vamos a decirle al Estado quiénes son los que le tienen puesto un bloqueo al pueblo para que se dejen de descaro. ¡Panfi! Tú verás, acelerado ahí. Hace tiempo ya que mi Cuba no sale de tanto atraso, que el cubano llegó a pensar que está condenado al fracaso. Cuando intenta dar un paso, retrocede 10 patas. Y en la pobreza es lo único en que se ve la igualdad. Prohibiciones por aquí, prohibiciones por allá. Hambre, miseria, derrumbe, tristeza, dolor, suciedad. Ansiedad en todo un pueblo que hierve en desesperación y que en cualquier momento explota y grita su frustración. El acoso y la opresión son el pan diario. Y encima que hay escasez tampoco alcanza el salario. Robarle al Estado es normal, más que normal necesario. Y el que más roba es el que finge ser revolucionario. En cada provincia de Cuba, municipios y reparto, la gente se siente igual, de verse más ya tan altos, de ver como nada tienen, mientras la vida se va, perdiendo el tiempo en desfiles que no les resuelven nada. La gente ya está cansada. Bueno, lo están escuchando, es Michael Marichal, retrata en esta canción, en esta letra que siguen escuchando de fondo, la frustración del pueblo, como la tiene el pueblo venezolano, la escasez de comida, como la tiene el pueblo venezolano, no hay salarios que alcancen, hay dolor, hay ansiedad. Me impresiona ver cómo nuestros pueblos están ocupados en lo mismo. Eso es lo que te lleva a ti a escribir estas letras. Es que si tú te das cuenta, los dos pueblos están sufriendo bajo el mismo guión. Eso es el mismo Acércate un poco al micrófono. El mismo guión que viene desde la Unión Soviética, desde la época de Stalin. Es lo mismo, la escasez, el acoso, la opresión, la tortura, la represión. Entonces me da miedo que Venezuela también llegue a 60 años y más. No, es sorprendente cómo Venezuela llegó a donde llegó en 18 años. Tan rápido, ¿verdad? Tan rápido. Yo estaba hablando con alguien eso hoy mismo por la mañana, que lo de Venezuela ha sido a pasos agigantados, Muy la rápido, crisis, ha llegado rápido. además un país tan rico, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, yo creo que es lo siguiente, de los dos, deseamos que se caigan por supuesto los dos, ¿no? Porque no coincidimos con el comunismo en nada, por el contrario lo aborrecemos y lo combatimos. Pero yo pienso que de los dos, evidentemente primero cae Venezuela que Cuba. ¿Por qué? Y hay una razón específica para eso. En Cuba hay 3 generaciones, que son abuelos, padres e hijos, que han nacido bajo el comunismo. De manera que, digamos, su forma de vida y de pensar para muchos el comunismo, porque no han conocido otra cosa. En Venezuela es una sola generación. Esa sola generación escuchan los cuentos de los padres y de los abuelos, diciendo que en la República Democrática de Venezuela se vivía muchísimo mejor, se viajaba, era un país libre, era un país, digamos, progresista, se vivía muy bien en Venezuela, de manera que ese tipo de cosas tienen un impacto frontal en cuanto a la actitud del venezolano, en el sentido de que son apenas una generación. No es como en Cuba, que son 3 generaciones, es prácticamente una forma de ser y de sentir que tiene el cubano con el comunismo, está más arraigado. Es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Es una parte que es importante entender. ¿Estás de acuerdo, Marichal? Sí, y otra cosa que quiero agregarle, que lo que pasa es que Venezuela, el pueblo de Venezuela, cuando este caos llegó, ya había internet. O sea, había libre información, la gente conoce la historia ya de las cosas que han pasado. Es cierto que se les ha ido de las manos un poco porque una vez que el régimen se apodera del ejército y de lo que es la parte armada,
no es fácil enfrentarse a un régimen así. Pero como dicen ustedes, están bien arrechos porque ya conocen la democracia. Cuando esto llegó ya había democracia. Sí, conocían algo, la vivimos, la disfrutamos. Exacto. Y bien cerca estaba ahí todavía. Entonces, cuando sucedió en Cuba, había una falta de información tremenda. Y otra cosa que quiero decir, nosotros los periodistas lo vemos bajo ese punto de vista, ¿no? En Venezuela, en este momento, muchos o cualquiera pueden ser un periodista ciudadano. Pueden entrevistar a la gente en la calle, tomar fotos por las redes sociales. A pesar de la ley de odio que está tratando de minimizar y eso. publicarlas por redes sociales, por Twitter, por LinkedIn, por una serie de cosas. En Cuba todavía está restringido muchísimo lo que es el acceso al Internet y la divulgación por los medios de ninguna clase. De manera que en Cuba está más amarrado lo que es la libertad de expresión, más que en Venezuela. Todavía en Venezuela todavía escapa por lo menos por ese concepto. Algo. Y cada día será menos si sigue como va. Quiero referirme a, la letra de tus canciones es tan impresionante porque retratas de forma muy concisa, es de verdad impresionante de la forma que logras retratar también la realidad cubana, del cubano de a pie, del día a día, del cubano que lamentablemente es lo que está viviendo también el venezolano. Me gustó mucho el principio, bloqueo al pueblo. Tanto se habla de bloqueo que yo quiero siempre reiterar, no es un bloqueo, es un embargo. La definición de las palabras son muy diferentes. Claro que sí. Bloqueo al pueblo, que es el que impone el régimen a ese pueblo. El embargo comercial y económico de Estados Unidos hacia el régimen de La Habana es por un motivo y no pues tiene nada que ver con el bloqueo que le tiene el Estado. Nada que ver, y en realidad el que tiene empobrecido totalmente a ese pueblo es el sistema, que al mismo tiempo es el mismo sistema que está en Venezuela, que no hay ni bloqueo ni embargo, y miren la crisis económica que está viviendo Venezuela. ¿Qué me pueden decir? Yo hace muchos años aprendí que el bloqueo es una expresión que utilizan los regímenes comunistas. Ellos solamente, porque no hay. Los capitalistas, nosotros utilizamos el embargo. La palabra embargo, que por cierto, yo diría que puede ser el próximo paso del gobierno de Trump contra Venezuela. Lo que es el embargo petrolero, no solamente desde el punto de vista de no comprarle petróleo, sino no venderle gasolina. Dicen que oficialmente después del 25 de diciembre pudiera ocurrir porque anunció la administración del presidente Trump nuevas sanciones. Pero yo creo que es importante la cronología de los hechos en este caso, porque hoy día el régimen castrista se pasa la vida diciendo al mundo, incluso algunos sectores en el mundo dicen que toda la desgracia cubana es por culpa del llamado bloqueo, que de nuevo no es bloqueo, es un embargo. Correcto. Pero yo digo, pero miren Venezuela, lo único que tiene igual es el sistema que ha llevado el castrocomunismo a ese país. Correcto. Y ahora la miseria y la destrucción también. Correcto. Y en Venezuela no hay ni bloqueo ni hay embargo de ningún lado. Correcto. Ahora, recientemente, hace unas semanas, hay unas sanciones. Pero todavía no hay ni embargo ni hay nada de eso y está el país en una crisis total. Los Castro han utilizado siempre lo que es el embargo como un chivo expiatorio, digamos, para echarle la culpa a sus fracasos como sistema, como régimen que no funciona. El comunismo, el socialismo no simplemente no funciona, sino que es decadente y es precisamente la miseria de los pueblos. Fíjate, es una decadencia que están viviendo nuestros pueblos. Me permito tomarme unos minutos para leer este comentario de José Rey Echenique. Dice, soy cubano, nos escribió a través de nuestro email, que lo va a repetir Karen ahorita. Vivo en Texas, Dallas, casi todos los días veo su programa, muy interesante. Gracias. Y nos permite mantenernos al tanto de la situación cubana a través de los criterios de los invitados. Quisiera invitarles a leer su libro, La sombra de la patria, que se encuentra en Amazon. Le hacemos la publicidad porque hay que leerlo, porque además narra el último éxodo. Y además de eso le sumo a La sombra de la patria se llama el libro. La sombra. Esta noticia que nos está haciendo llegar nuestra productora Patricia Martínez, esto ocurrió hace dos horas atrás. 2 cubanos han llegado nuevamente en balsa a Hollywood Beach, es decir, a las playas de el sur de la Florida. Un poco al norte de Miami. Pero quiere decir que a pesar de que la ley de pie seco, pie mojado no está vigente actualmente, hay una desesperación por salir de aquello, aunque vayas a llegar ilegal al sur de la Florida. ¿Qué nos dices? La gente se arriesga, la gente se va a arriesgar y van a seguir llegando. Van llegando para decirte que posiblemente han llegado personas que no sabemos y no lo sabemos y andan ilegales por la ciudad, porque prefieren andar así que estar en Cuba en un régimen el cable, como decimos nosotros. ¿Cuándo viniste de Cuba tú? Yo llevo 11 años aquí. 11 años, o sea que viviste en Cuba. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo saliste? O sea, yo conozco todo el periodo especial, yo conozco todo
lo que es la escasez y la miseria. ¿Y entiendes entonces estos dos cubanos que han venido en balsa, esta desesperación, lo harías claro, si supieras en Cuba ya que no vas a tener legalidad? Yo tengo un hermano y tengo muchos amigos que están también tratando de hacer lo mismo. Pero señores, yo siempre lo digo, yo entiendo la desesperación, yo vivo en Cuba también, pero por favor no arriesguen sus vidas, tengan cuidado, no, es mejor siempre la forma legal, aunque sea a lo mejor más larga. Bueno, déjame decirte, a mí me dijeron eso mismo en el 2002 por ahí, y yo no arriesgaste la vida. Yo no lo entendía. ¿Tú viniste en balsa? Yo insistí, sí, yo vine por el mar. Incluso, mira, hay una cosa que es importante hablar en este punto. Yo escribí un artículo en el Herald, ¿no?, hace unos 5 meses o 6 meses referente a este caso, porque es muy interesante y hay que decirlo, ¿no? O sea, nosotros los cubanos que son primero residentes y después ciudadanos de este gran país, pues nos acogimos a lo que es la ley de ajuste de 1966, que es la que nos ha permitido adquirir la ciudadanía norteamericana. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora, lamentablemente, hay que decirlo, hay muchos cubanos que simplemente quieren que se derogue esa ley, y simplemente no recibir a más cubanos que vengan huyendo del castrocomunismo y de la miseria y de la explotación y de todo lo que significa lo peor de la humanidad que se representa el comunismo. Benjamín, sí. Aprovecho, sé que tienes una cita, me está escribiendo la productora, aprovecho de despedirte para que puedas cumplir con un almuerzo importante que tenía y te agradecemos. Pero termina el punto, claro. Estoy leyendo el mensaje aquí que Patricia el punto importante desde el punto de vista siguiente, ¿no?, que los cubanos que nos hemos acogido a la ley de ajuste cubano y logramos tener lo que es un estatus legal en este país, no podemos ahora olvidarnos de los que quieren seguir viniendo, porque sería un egoísmo, sería algo, para mí, como lo he dicho yo en varios debates en televisión, algo inmoral. Porque si uno es cubano, yo me acogí a la ley de ajuste cubano, ¿cómo yo voy a pretender que los demás no puedan hacer lo mismo? O sea, los demás no tienen derecho, ¿acaso?, a tratar de huir de aquella miseria y aquella desesperación. ¿Seguro? También tienen derecho. Por eso nosotros los cubanos, si tú eres una persona humana y de verdad tienes ese carácter democrático y solidario, tú no puedes olvidarte de la gente que están viviendo en situaciones paupérrimas en Cuba. Estoy totalmente de acuerdo con usted, claro. Pero también le pido a los cubanos que han llegado en cualquier momento de la historia de las últimas casi 6 décadas, que recapaciten cuando dicen que son refugiados económicos, porque no lo somos. No somos refugiados económicos. Y el refugio no se da somos por refugiados políticos. Y la ley de ajuste cubano se la debemos a ese exilio histórico que gracias a ellos y a su sacrificio, ya que son realmente refugiados políticos porque no pueden regresar o corren peligro si regresan a la dictadura que existe en Cuba, pues esas personas, gracias a ellos, tenemos los beneficios que nadie más tiene. Y eso hay que agradecerlo, hay que reconocerlo y saber por qué existe y también saber qué es lo que somos. Porque incluso si un cubano, o lamentablemente también en Venezuela, hoy día, no tiene que comer en la mesa, es por un problema político, porque es por un régimen que lleva décadas ahí, rehúsa abandonar el poder a pesar de que ha llevado el país a una total quiebra, y no le da herramientas, no le permite al pueblo desarrollarse para poder poner un pedazo de pan en la mesa. Entonces todos, incluso los que vienen porque tienen hambre, son refugiados políticos. Por ejemplo, una cosa que digo yo, si nosotros nos beneficiamos de alguna forma, ¿cómo nosotros vamos a pretender que no se puedan beneficiar los demás? No, que se beneficien porque todos venimos de lo mismo. Yo no puedo compartir jamás. Que se beneficien, estoy de acuerdo totalmente, porque además, de nuevo, la dictadura sigue ahí, es la misma durante casi 6 décadas, entonces sigue ahí, nada ha cambiado. Y que siga haciendo las cosas mal como lo dijo Trump. Pero lo que como nada ha cambiado, sigue siendo un problema político, no económico. Ahora, volviendo y ya para terminar, es lo siguiente, lo que creo yo ahora, hablando y regresando a cómo se caen las dictaduras, las dos. Evidentemente yo pienso que primero cae Venezuela que Cuba, pero cayendo Venezuela y cortando lo que es el suministro petrolero a Cuba, yo creo que se acerca un poco más el final. ¿Cómo? Evidentemente el embargo petrolero, no solamente dejarle de comprar petróleo a Venezuela por parte del gobierno americano, sino dejarle de vender gasolina también y cortar todo tipo de relaciones. Van a vender petróleo en Asia, no va a ser posible porque hay una está hipotecado lo que es la producción petrolera que todavía no ha salido. Fíjate, Karen, hace rato conversaba en el programa Venezuela en Crisis que grabé a las 11 de la mañana, estaba un ex petrolero, Horacio Medina, y me explicó por qué el gobierno, el régimen de Castro se quedó con la refinería de Camilo Cienfuegos. Claro. Está viendo que Venezuela está en decadencia, la ineficacia, no está produciendo petróleo, y Rusia está detrás de eso. Es decir, que viene la caída próxima, no lo sabemos, me gustaría verlo, pero no somos adivinos. Lo cierto es que hay una cosa que es evidente, y estos días estamos comentando por un programa de televisión, que es lo siguiente.
sabemos que los militares son los que mantienen al régimen a punta de terror y apaleando al pueblo venezolano. Señores, cuando los militares se les acabe, como dicen en Venezuela, la papa pelada y dejen de tener dinero en sus manos y de manejar el dineral que manejan, ellos mismos son los que toman el gobierno. Se acabó Maduro y se acabó todo su régimen. Ellos mismos, cuando se le acabó su premio y se le acabaron sus cosas, se acabó el régimen. De acuerdo contigo también. Exactamente. Estamos en debate. Gracias, muchas gracias. Ahora sí te despedimos, fíjate, pero que no vaya a llegar a no ser tarde. que se quiera quedar, porque No, aquí, por mí yo me quedo aquí todo el día hablando. Aquí al final se pasa bien. No, cada un speech, una cosa. No, gracias, Benjamín. Muchas Se gracias, retira encantado. porque Muchas tiene un gracias. compromiso. Muchas gracias. Karen Caballero, están en debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano, un programa pronto. multiplataforma de Radio Martí, y tenemos un teléfono para que nos llamen, 305-437-7118. Por cierto, nos llamó también Tania García y Luis Manso. No entiendo, Patricia. Luis Manso Herrera dice aquí. Bueno, yo ya tengo 49 años, sabe que los lentes no me funcionan Patricia bien. tiene letra de médico. De médico con guantes de boxeo. Pero bueno. Nuestra gran productora Patricia, que también trabaja con nosotros. Sí, también. señor, y arduamente. Bueno, nos Marichal. quedamos con Marichal, rapero de hip hop, ¿verdad? Hip hop. Ah, ¿viste que será el Twitter, la cuenta de Twitter que conseguí? No me Sí, respondiste. Es verdad que no te respondí, es que estaba No, ocupada, yo Marcano, sé, tengo yo muchas sé. cosas en el día también. Pero Nosotros lo mismo realmente estamos produciendo, bueno, ya sabes, los Sí. mensajes que nos hemos escrito tú y yo para que vinieras aquí, Sí. todos son fuera del horario de No, trabajo. porque no es fácil mantener show un debate diario. diario con 4 personas en vivo en el estudio, así que pasamos, son las 10 de la noche, a veces nos estamos chateando, pero lo logramos, porque no hay Seguro. nada imposible. Por eso es que hay que luchar por la recuperación de nuestras democracias. Uno tiene que ponerle empeño, no rendirse y seguir adelante por la misma calle con el objetivo de frente, acabar con nuestros enemigos, los Castro, Maduro y todos sus acólitos. Marichal, ¿quieres regresar a Cuba? Me gustaría cuando fuera libre. ¿Has Llevo regresado? 11 años sin ir a Cuba. Yo ¿No nunca- quieres ir yo nunca ahora? he ido a Cuba. No. ¿No te quieres encontrar con esa realidad que supones ha empeorado porque tienes a toda tu Yo familia sé que ha allá? empeorado. Yo hablo todos los días con gente allegada y con familia. Yo conozco el tema de Cuba como si yo hubiera acabado de llegar, porque yo siempre estoy No en te has contacto. desprendido No, nunca. Yo de siempre tu estoy en patria. contacto. Es por eso que yo los temas los hago tan... O sea, que tú Sentidos. cierras Tan los ojos reales. y visualizas que parece que estás ahí. No, es que Karen cuando me lo pasó anoche, insisto en esto, yo digo, Karen, pero déjame oír, y me atrapó la letra porque yo digo, wow, esto es Venezuela, es decir, parece un cantante de mismo, hip hop, es lo mismo, lamentablemente. pero con un sentimiento, un dolor, porque ahora ya lo entiendo, es decir, que no te has desprendido y sabes que tu pueblo, después de más de una década, sigue sufriendo la bota militar del régimen de los No, Castro. eso no, de una década, no, de varias. Bueno, pero desde que tú te viniste, Oh, sí, quise decir. sí, es lo mismo, y para peor. ¿Cuándo empezaste a escribir sobre este tema? Yo escribo hace tiempo, hace muchos años, pero yo me había quitado un tiempo de la música y me dediqué junto con Aristide, el caricaturista, Sí, a hacer mi animaciones, querido cosas de sus Aristide. caricaturas y con Rebe. Sí, los dos Y también. siempre estaba arriba del tema y conversaba mucho con él. Gracias a él conocí bastante cosas de la historia de Cuba que nunca vi ni siquiera en internet tampoco porque él las vivió. ¿Ve? Estuvo metido en lo que es los medios por la caricatura, Sí. estuvo en la bohemia, Estuvo ahí en la revista Latina, internamente. estuvo y sabe cosas de pasillo, Vio cosas que nosotros comentarios y imposible cosas que no pasaron podíamos que me ver. contó. Y me interesé bastante y empecé a hacer mis escritos, pero publicando cosas en Facebook, escritas nada más, a manera de comentarios y debates y cosas. Pero entonces un día estoy trabajando y me da por hacer unas estrofas en forma de rap y me embullé y seguí hablando de lo que soñaban todos los cubanos, lo que soñaban los cubanos, no importa en qué lugar del mundo estuviera, con respecto hacia Cuba. O sea, todo el mundo quisiera estar La en Cuba que quieren. Exacto, todo el mundo quisiera estar en Cuba, todo el mundo quisiera tener lo que hay aquí, lo que hay en los países democráticos y desarrollados, Libres, tener internet, tener alimentos, tener un sueldo, un trabajo, tener en qué moverte. Luchar y verle el fruto a tu Exacto, lucha. verlo el fruto del trabajo. Y eso lo llevé, lo hice en una letra y un día andaba con mi esposa y con el celular y yo andaba con unos instrumentales de rap en el carro y le dije, grábame un momento y me puse a tararear el pedacito, era como unos 16 versos y lo subí a las redes. Y fue un éxito. Aquello se hizo viral. Yo lo recuerdo. Aquello se Yo hizo lo viral. recuerdo. Y yo dije, Sí. bueno, Ahora- yo creo que la manera mía de decir mis cosas, Es así. esta es la herramienta que tengo que Y utilizar. esa forma es felicita a Pepe importante, Chachito por aquí. ¿verdad? Porque es una forma diferente Sí. y es una forma que Llega llega a rápido. más gente Sí, llega rápido. y además que Y muestra es una pegajoso, realidad, pegajoso. ¿verdad? O sea, ha sido efectiva en ese sentido, Exacto, ¿no? y claro, lo que estás diciendo es verdad.
No, eso no hay quien pueda negarlo. Nadie puede negarlo. Los hechos son los hechos. Pueden aparecer los troles a querer hacer de notas discordantes en comentarios y cosas, pero el que entra a internet y busca, verifica todo lo que yo estoy diciendo, las cosas de la realidad de la que estoy hablando. O sea, nadie me puede desmentir lo que estoy diciendo. Se ha hecho viral. Eso quiere decir que tienes muchas personas que están de acuerdo de alguna manera contigo con lo que tú dices. Hablar, Karen Caballero. Ay, Pepe voy, Chachitos, dime, yo sé, estás hoy más apasionada que yo. Así se hace, Marichal. No hay que ir hasta que Cuba sea libre. ¿Por qué ese sentimiento tuyo de no regresar, que es respetable, yo lo respeto, yo tampoco regresaría a Venezuela mientras esté ese régimen, al menos que Dios decida, que yo creo que es el gran jefe allá arriba, pero ¿por qué otros tienen ese deseo de ir constantemente, venir? Y eso quizás es un poco lo que decía Karen al principio, que tenemos que mantener el objetivo que es un régimen, los oxigenamos, entonces si lo tomamos como normal, entonces la comunidad internacional no dice, ahí no está pasando nada, porque ellos son felices yendo y viniendo. Yo no le cuestiono los deseos a nadie de que vaya. Todo el mundo tiene derecho a ir porque ahí está. Y se lo podemos hacer. Y lo de uno es difícil dejarlo atrás. Esa es la realidad. Lo que las personas tienen que entender es esto. Por mucho que digas que no te metas en política, si saliste de Cuba, saliste por culpa de la política que te llevó a pasar trabajo, a buscar en otros países lo que no tenías en el tuyo. Puedes decir lo que quieras, pero estás fuera de Cuba por culpa de la política. Eso es lo que la gente tiene que entender. Hay gente que va y regresa y vuelve y te dice que no, que eso no tiene que ver nada con política, que ellos no se meten en política. Son víctimas de la política, lo que no lo han querido entender. Hay quien quizás y están extrañando su país y viviendo en el exilio por culpa de la política, de un político, una familia política. En mi casa, ¿entiendes? Pero por culpa de la política todos hemos tenido que salir a diferentes lugares del mundo a conseguir lo que nunca tuvimos en la tierra de nosotros. ¿Tú crees que el cambio ese que se anuncia para los primeros meses del año, esa transición que abandona el gobierno Raúl Castro, se produzca o vamos a seguir viviendo un teatro, más de lo mismo? Es un teatro. Él puede decir que ya no va a dirigir el país, por ejemplo, pero lo sigue dirigiendo porque él es el presidente del PSC. Y él abandona el nombre, pero no él sale de figura, de figurín. Ahora pone a un títere ahí. Pero como la película del Padrino, él va a estar por debajo diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Él va a estar ahí todavía. ¿Elecciones en Cuba? ¿Qué me dices sobre eso? Eso es Esa palabra, elecciones en Cuba. Eso es una farsa. Cuéntanos, dinos por qué. Porque eso es teatro. La gente ni siquiera, hay muchísima gente que vota y ni siquiera conoce el historial de las personas. ¿Y hay un solo partido? Exacto. O sea, no hay opciones. Me refiero a estos delegados. Sí, a los delegados, que es lo principal. Esa gente, tú puedes votar por quien tú quieras. Quien cuenta los votos, escoge al que a ellos le conviene. ¿Entiendes? Bueno, claro, tú puedes votar por quien tú quieras, entre comillas, porque ahora para estas recientes supuestas elecciones de estos delegados, los opositores que quisieron postularse no pudieron. No pudieron. Me refiero a la gente que no pertenece a nada, o sea, la gente que no tienen una educación política, que van ahí porque están adoctrinados, lo que sea. Votan por el que ellos creen, pero quien está arriba dice, este es el que me conviene. Mira, los músicos, tú que eres un músico y veo que tienes una postura firme y escúchenle sus letras porque de verdad que es profundo. Esos músicos que están dentro de la isla, que no se quieren meter en política, te voy haciendo un comentario de eso, al final todos estamos envueltos en política, que nos pueden estar viendo a través de esta transmisión de Facebook Live o que nos escuchen a través de la transmisión conjunta que hacemos en multiplataforma, en TV Martí y en radio. ¿Qué les dices? Hay muchos de ellos que estoy seguro que están de acuerdo con las cosas que estoy diciendo en mis canciones. Pero le conviene viajar porque quizás es de eso de lo que viven, ¿entiendes? Ahí entonces caen en una doble moral. Y yo tengo un tema que habla de eso, a los artistas que le cantan allá al régimen y después quieren salir a buscar dólares. Para vivir y mantenerse. Exacto, para salir en sus videos y tú los ves con buenos carros y esas cosas. Hay muchísimos de esos que son de doble moral. Otros que están adoctrinados. Pero el que ha salido ya de Cuba y ha venido aquí y ha tenido internet y ha visto cómo es la cosa, tiene que entender de que ¿te parece imperdonable que vengan y regresen al régimen a hacerle adulancia al régimen? ¿Lo condenas realmente? Por supuesto, pues yo tengo una canción que se llama así, Doble Moral, y ahí hay con imágenes gráficas una serie de cantantes que se ve que son fieles al castrismo. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿qué edad tienes tú? 41. No parece. Ya iba a decir, para ser tan chamo, no eres tan chamo. Marichal, Andrés Ruiz tiene una posición firme, me gusta. Dreiser,
Está preguntando si tú cantaste rap contestatario en Cuba. Yo primero estaba en la Casa de la Cultura y hacía una peña de rap los viernes de cada mes en mi provincia. ¿Dónde? En Las Villas. En Las Villas. En el portal de la Casa de la Cultura. Si hay alguien conectado de mi provincia, de mi municipio, lo puede corroborarlo. Yo intenté venir para acá y estuve 2 veces en las Bahamas. Debido a eso, como las emisoras de radio son un centro político ideológico porque es para propaganda y cosas, yo sonaba al principio en las emisoras. Había un programa por el mediodía que tenía, el tema del programa éramos nosotros. Y a mí me censuraron totalmente. Los directores de programa, la gente de la fonoteca, algunas conductoras que se van. ¿Por qué te censuraron? Porque por las salidas ilegales y estas cosas. Okay. Entonces me dijeron, mira, se hizo una reunión en la emisora, dentro de la emisora, y con el dolor de mi alma no podemos dejar ponerte más tu música. Yo sé que no tienes nada malo las cosas que dicen tus letras, porque por eso las radiábamos también. O sea, eran letras que hablaban de amor y este tipo de cosas. Pero no te podemos poner más, porque ya tú caíste en esto de los balseros y esta vez. Entonces eso me hizo a mí tener una conducta diferente con todas las instituciones, lo que es cultura, la misma emisora, el gobierno, el régimen ahí, lo que era el pueblo popular, que al principio me llamaban para cantar en carnavales. Cuando venía una orquesta o cualquier cosa, yo cantaba a veces en carnavales. Nunca canté, y te lo pueden también verificar, nunca canté en actividades de la juventud, ni nada de este tipo de cosas, ni en un 1 de mayo, ¿ok? Siempre era o carnavales o presentaciones mías de mi grupo. Mira, entonces me censuraron, yo me les viré y hice una canción. Dentro de Cuba. Dentro de Cuba. Es a donde quiero llegar. Sí, yo primero que todo empecé a visitar a uno de los 75 de la Primavera Negra. Expreso Político. Expreso Político. Yo ¿Quién? empecé a ir a su casa, Margarito Boroche. Yo empecé a ir a su casa y con él empecé a obtener cierta información y empecé a despertar y a ver un poco más de cosas que yo me pasaban por delante de las narices y no las veía. ¿Ves? Y empecé a darme cuenta de las cosas, conocí la historia de las damas de blanco. Dentro de Cuba. Dentro de Cuba. Andri, ¿estás oyendo? Dentro de Cuba. Yo iba a su casa. Cuando yo iba a su casa, yo siempre tenía un satélite detrás de mí. Ya después de eso, en la esquina de mi casa siempre había uno. Tenemos que cerrar la idea, pero no quiero dejar de comentar a Eliana Hernández. Yo salí a buscar lo que no tenía en mi país por culpa de la política y regresé porque aprendí que somos nosotros quienes tenemos que cambiar esa política, es cierto. Eliana está haciendo oposición dentro de Cuba. Y no estamos condenando eso, y yo creo que la idea tuya tampoco es de los que tienen doble moral. Lo importante es hablar, señores, y denunciar. Gracias, y decir las realidades. Estarás nuevamente con nosotros. Seguro, muchas gracias, se fue muy rápido. Hasta Amigos, pronto. gracias, nos vemos mañana. Chao.